No era mi lugar hablar, pero mi silencio tampoco fue inocente. Lo pensé mientras sonreía, sentada entre flores y aplausos, viendo a mi hijo comenzar una vida nueva. Nadie notó el peso que en mi pecho ni las palabras que decidí tragarme. Creí que callar era respeto, que guardar distancia era amor. Hoy sé que ese silencio abrió una grieta profunda en nuestra familia, una que aún estamos intentando comprender. En este inicio compartí cómo, desde el primer momento, entendí que mi silencio no fue una elección neutra. Me mostré presente en un día aparentemente feliz, sonriendo mientras por dentro sentía una tensión difícil de nombrar. Decidí callar creyendo que era una forma de respeto y amor, sin imaginar que esa decisión marcaría el comienzo de una grieta profunda en mi familia y en mi relación con mi hijo. Desde ese pensamiento comienza todo, pero para entenderlo de verdad, tengo que volver un poco atrás, a quién soy yo y a la vida que llevaba antes de que aprendiera, demasiado tarde, que callar también es una forma de actuar. Me llamo María Elena, tengo 63 años y vivo en Coyoacán desde hace más de 4 décadas. No nací aquí, pero aquí crecí como madre, aquí aprendí a ser paciente, aquí enterré a mi esposo y aquí crié a mi único hijo con la idea firme de que la familia es un refugio, no un campo de batalla. Mis días siempre fueron sencillos. Me levanto temprano, incluso ahora que ya no trabajo. El cuerpo se acostumbra a los horarios y no entiende de jubilaciones. Preparo café de olla, barro el patio pequeño que da a la calle y riego las plantas que mi vecina dice que sobreviven solo porque les hablo. Tal vez tenga razón. Siempre he creído que las cosas que se cuidan con constancia, aunque sea en silencio, se mantienen vivas. Así crié a mi hijo, con presencia más que con discursos, con ejemplos más que con órdenes. Él fue un niño tranquilo, observador, de esos que prefieren escuchar antes que interrumpir. Cuando su padre murió, todavía era adolescente y yo aprendí a ser 2 personas a la vez, la que sostenía la casa y la que sostenía el ánimo. Nunca le hablé mal de la vida ni le cargué mis miedos. Pensé que protegerlo era mostrarle fortaleza, no preocupación. Con el tiempo, esa forma de querer se volvió costumbre, sentir mucho y decir poco. Nuestra relación siempre fue cercana, aunque no invasiva. No fui una madre que revisaba cajones ni teléfonos. Creí, y aún creo, que el respeto también se enseña con distancia. Los domingos solíamos desayunar juntos, aunque ya fuera adulto y viviera solo. Venía temprano, se sentaba en la cocina mientras yo terminaba de cocinar y hablábamos de cosas simples, el trabajo, el clima, algún recuerdo sin importancia aparente. Nunca fue un hombre de grandes confesiones, pero yo sabía leer sus silencios, o al menos eso creía. Coyoacán fue testigo de esa etapa de nuestra vida. Caminábamos por el mercado, comprábamos pan dulce en la misma panadería desde hacía años, saludábamos a la gente que nos había visto crecer. Yo me sentía orgullosa de él, no por lo que lograba, sino por la forma en que se conducía, educado, responsable, tranquilo. Pensé que había hecho bien mi trabajo. Pensé que lo esencial ya estaba sembrado. Siempre le repetí que la familia no se impone, se construye, que algún día haría su propia vida y que yo debía aprender a soltar sin desaparecer. No quería ser una madre que estorba ni una que exige un lugar que no le corresponde. Tal vez por eso, cuando empezó a hablarme de alguien especial, mi primera reacción fue escuchar más de lo que pregunté. Quise mostrar interés sin invadir, curiosidad sin control. Me pareció la forma correcta de acompañar. Mi vida, hasta entonces, se movía con una calma que hoy recuerdo
casi con nostalgia. Tenía mis rutinas, mis creencias claras y una certeza profunda. El amor, cuando es verdadero, no necesita alzar la voz. Creía que hablar de más podía romper equilibrios frágiles y que el silencio, bien usado, podía ser una forma de respeto. Nadie me enseñó a dudar de eso. Mirando hacia atrás, entiendo que esa filosofía nació de muchas pérdidas. Aprendí a no exigir porque la vida ya había quitado suficiente. Aprendí a aceptar porque no todo depende de uno. Y aprendí a callar porque durante mucho tiempo callar me permitió seguir adelante. Nunca pensé que ese mismo hábito, tan arraigado, pudiera volverse peligroso cuando las circunstancias cambiaron. En ese entonces, antes de que todo se transformara lentamente sin que yo lo notara, mi relación con mi hijo era estable, predecible, segura. No hablábamos todos los días, pero sabíamos que estábamos ahí. No necesitábamos explicarnos demasiado. Yo confiaba en él y, sobre todo, confiaba en mis propias decisiones como madre. Estaba convencida de que, llegado el momento, sabría cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Lo que no sabía, lo que nadie me advirtió, es que hay silencios que no protegen, solo aplazan, y que a veces, cuando uno decide no intervenir para no incomodar, deja de estar presente sin darse cuenta. Pero en ese punto de la historia, yo aún no lo veía así. Para mí, todo seguía siendo parte de la vida normal, de ese equilibrio delicado que creí conocer tan bien. Todavía no había conflictos grandes, ni palabras duras, ni gestos evidentes de ruptura, solo una sensación ligera, casi imperceptible, de que algo empezaba a moverse fuera de mi alcance, y yo, fiel a mis costumbres, elegí observar en silencio, convencida de que el tiempo pondría cada cosa en su lugar. En esta parte me presenté como María Elena, una mujer de 63 años que vive en Coyoacán y valora la calma, el respeto y la familia. Hablé de mi vida sencilla, marcada por rutinas tranquilas y años de constancia. Recordé la relación cercana, pero discreta que siempre tuve con mi hijo, basada más en la confianza que en las palabras. Expliqué cómo aprendí a amar desde el silencio y la contención, creyendo que esa era la forma más respetuosa de acompañar. Compartí la idea de que callar podía proteger, evitar conflictos y cuidar los vínculos. También reconocí, sin aún entenderlo del todo, que ese hábito empezaba a dejarme al margen mientras algo cambiaba lentamente entre nosotros. Antes de que la palabra matrimonio apareciera en nuestras conversaciones, mi hijo y yo teníamos una relación que yo consideraba sólida, casi inamovible, no porque habláramos todo el tiempo, sino porque nunca sentí la necesidad de confirmar su cariño o su presencia. Había una confianza silenciosa entre nosotros, construida con los años, con gestos pequeños y constantes. Él sabía que podía llegar a mi casa sin avisar, y yo sabía que, aunque no llamara todos los días, pensaba en mí. Nuestros domingos eran casi sagrados. No siempre desayunábamos juntos, pero al menos una vez al mes venía temprano, con pan dulce envuelto en papel, diciendo que había pasado solo un momento. Se sentaba en la mesa de la cocina, revisaba el celular mientras yo servía el café, y poco a poco la conversación aparecía sola. Hablábamos de su trabajo, de algún problema menor, de cosas que no parecían importantes, pero que eran la forma que teníamos de seguir conectados. Nunca fue un hombre de grandes demostraciones. No me abrazaba demasiado ni hablaba de sentimientos con facilidad. Aún así, yo sentía su cariño en la forma en que escuchaba cuando yo hablaba, en cómo me preguntaba si ya había comido,
en la manera en que se aseguraba de que regresara temprano cuando salía de noche. Para mí eso era amor. No necesitaba más. Yo tampoco fui una madre demandante. Después de quedarme viuda, aprendí que cada persona carga su propio peso y que no es justo añadir más. Por eso, cuando él empezó a construir su vida adulta, me limité a acompañar desde un lugar discreto. Si tenía un problema, esperaba a que él lo mencionara. Si no lo hacía, asumía que sabía manejarlo. Creí que confiar era no intervenir sin ser llamada. Había pequeñas tradiciones que solo nosotros entendíamos. Cada día de muertos poníamos un altar sencillo para su padre. No hablábamos mucho durante ese momento, pero compartíamos el silencio. A veces él acomodaba las velas, otras yo limpiaba las fotos. No hacía falta decir nada. Esa complicidad silenciosa me hacía sentir segura, convencida de que, aunque la vida cambiara, lo esencial se mantenía intacto. Con el tiempo, empecé a notar detalles que, en ese momento, no supe interpretar del todo. No fueron cambios bruscos ni actitudes groseras. Fueron ausencias pequeñas, casi invisibles. Algún domingo que ya no pudo venir porque tenía otros planes. Una llamada que se retrasaba varios días. Una respuesta más corta de lo habitual. Nada que pudiera señalar como un problema real. Yo misma me decía que era normal. Él tenía su trabajo, sus responsabilidades, su propia vida. Me repetía que era sano que se alejase un poco, que no debía aferrarme a una versión del pasado. Me sentía orgullosa de no ser una madre que reclama atención. En el fondo, creía que ese autocontrol era una virtud. Cuando me habló por primera vez de una mujer importante en su vida, lo hizo sin grandes palabras. La mencionó casi de paso, como quien habla de algo que aún está probando. Yo escuché, asentí, pregunté lo justo. No quise parecer inquisitiva. Pensé que lo correcto era darle espacio, mostrar interés sin invadir. Me dije que, cuando él quisiera, me contaría más. A partir de ahí, las visitas se hicieron menos frecuentes, pero más planificadas. Ya no llegaba sin avisar. Ahora llamaba antes, preguntaba si era buen momento. Ese detalle, que podría parecer una muestra de consideración, a mí me produjo una sensación extraña, difícil de explicar. Nunca se lo dije. Preferí interpretarlo como madurez. Seguimos viéndonos, pero el ritmo cambió. Nuestras conversaciones se volvieron más generales, menos personales. Hablábamos del clima, del tráfico, de noticias sin importancia. Yo notaba que evitaba ciertos temas, pero no insistía. Pensaba que, si presionaba, podía alejarlo más. Así que elegí esperar. En algunos momentos sentí el impulso de preguntar directamente si algo estaba pasando, si se sentía bien, si necesitaba algo de mí. Pero siempre me detenía. Me decía que no quería parecer desconfiada ni crear tensiones donde tal vez no las había. Confiaba en que, llegado el momento, él hablaría. Hoy entiendo que esa etapa estuvo llena de señales suaves, de esas que solo se reconocen cuando ya han pasado. En ese entonces, yo las veía como parte natural del crecimiento, del proceso de soltar. No había reproches, ni discusiones, ni palabras duras. Solo un cambio lento, silencioso, que yo observaba desde la distancia. A pesar de todo, nunca dejé de sentir que nuestra relación seguía siendo fuerte. Me aferraba a los recuerdos, a las tradiciones, a la idea de que el vínculo entre madre e hijo no se rompe fácilmente. Creía que el amor que habíamos construido era suficiente para adaptarse a cualquier transformación. Por eso, cuando pienso en esos meses previos al matrimonio, no los recuerdo como un tiempo de conflicto, sino como un periodo de transición que yo acepté sin cuestionar demasiado.
Me convencí de que estaba haciendo lo correcto al no intervenir, al no preguntar de más, al respetar silencios que creí necesarios. No sabía entonces que esa calma aparente escondía un cambio más profundo. Tampoco sabía que, al observar sin participar, estaba dejando de ocupar un lugar que antes había sido natural. Pero en ese momento, mi intención era buena. Yo solo quería que mi hijo fuera feliz, incluso si eso significaba aprender a estar un poco más al margen. Así continuó nuestra relación, sostenida por la costumbre y el cariño, mientras algo nuevo se iba instalando en su vida. Yo seguí con mis rutinas, mis creencias intactas, convencida de que el tiempo, como siempre, acomodaría las cosas, y, sin darme cuenta, seguí eligiendo el silencio como mi forma principal de amar. En esta parte recordé la relación cercana y confiada que tenía con mi hijo antes del matrimonio, marcada por rutinas sencillas y tradiciones compartidas. Hablé de los domingos tranquilos, de las conversaciones simples que nos mantenían unidos sin necesidad de grandes palabras. Conté cómo empecé a notar cambios muy sutiles en su comportamiento, pequeñas ausencias y una distancia que no sabía cómo nombrar. Expliqué que elegí no preguntar ni intervenir, convencida de que respetar su espacio era una forma de amor. Me repetí que era normal que su vida cambiara y que yo debía aprender a soltar. Sin darme cuenta, acepté ese proceso con calma, creyendo que el tiempo lo acomodaría todo. Fue en ese contexto, cuando ya había aprendido a convivir con esas pequeñas ausencias, que conocí a la mujer que más tarde se convertiría en la esposa de mi hijo. No llegó como una tormenta, ni como una presencia invasiva. Al contrario, su manera de estar era correcta, educada, casi impecable. Desde el primer momento supe que no sería alguien fácil de leer, pero tampoco sentí rechazo. Solo una cautela tranquila, como la que se tiene ante alguien que aún no forma parte del todo. La primera vez que vino a mi casa fue una tarde cualquiera. Yo había preparado café y algo sencillo para acompañar, sin pensar demasiado. Ella llegó puntual, bien arreglada, con una sonrisa amable que no parecía forzada. Me saludó con respeto, me llamó por mi nombre y agradeció todo lo que ofrecí. No hubo gestos incómodos ni palabras fuera de lugar. Si alguien me hubiera preguntado ese día qué impresión me causó, habría dicho que era una mujer correcta, de esas que saben comportarse. Durante esa visita, la conversación fluyó de manera educada, pero contenida. Hablamos de su trabajo, de cosas generales, de temas que no comprometían demasiado. Noté que ella miraba a mi hijo antes de responder ciertas preguntas, como buscando confirmación. Él, por su parte, se mostraba atento, pero distinto a como era conmigo cuando estábamos a solas. Más cuidadoso, más medido. Yo observaba sin intervenir, intentando no incomodar. No hubo en ese encuentro ninguna señal clara de conflicto. Sin embargo, al despedirse, cuando cerré la puerta, sentí una sensación extraña, difícil de explicar. No era tristeza ni enojo, era más bien la impresión de que algo había cambiado de lugar, como cuando mueves un mueble y el espacio ya no se siente igual, aunque todo siga en su sitio. A partir de entonces, las visitas fueron menos espontáneas. Si venían juntos, todo estaba planeado con antelación, horarios, comidas, decisiones que ya estaban tomadas antes de que yo pudiera opinar. No era una exclusión evidente, pero sí una forma distinta de organizar las cosas. Yo ya no proponía, solo me adaptaba. Y lo hacía sin protestar, convencida de que así debía ser. Ella nunca fue grosera conmigo, nunca alzó la voz ni mostró desdén. Justamente
Por eso me costaba tanto identificar lo que sentía. No había nada concreto que señalar, ninguna falta que reclamar. Pero poco a poco empecé a notar que las decisiones importantes se hablaban entre ellos antes de llegar a mí. Yo me enteraba cuando todo estaba resuelto. Fechas, planes, compromisos, siempre con una explicación amable, siempre con un tono correcto. En algunas ocasiones, mi hijo me decía que no querían molestarme, que sabían que yo tenía mis rutinas. Yo asentía, agradecida por la consideración. No quería parecer una madre que se queja. Prefería pensar que estaban siendo atentos. Aún así, dentro de mí comenzaba a instalarse una sensación de distancia que no sabía cómo nombrar sin sonar exagerada. Las conversaciones con ella eran cordiales, pero breves. No profundizábamos en nada personal. Yo no sabía bien qué le gustaba, qué le preocupaba, qué esperaba del futuro. Tampoco me sentía con la confianza de preguntar. Ella parecía cómoda, manteniendo cierta formalidad, y yo respetaba ese límite. Me decía que no todas las relaciones tienen que ser cercanas, que el respeto también es una forma válida de vínculo. Mi hijo, sin darse cuenta, empezó a hablar en plural. Nosotros pensamos, ya decidimos, preferimos así. Cada vez que escuchaba ese nosotros, sentía una mezcla de orgullo y desplazamiento. Orgullo porque estaba formando su propia vida. Desplazamiento porque ese nosotros ya no me incluía y yo no sabía en qué momento había quedado fuera. Hubo una ocasión que recuerdo con claridad. Era una fecha importante para mí, una de esas tradiciones que siempre habíamos compartido. Ese año me avisaron que no podrían venir porque tenían otro compromiso. La explicación fue razonable, sin excusas extrañas. Yo respondí que no había problema, que entendía, y era cierto, entendía. Lo que no sabía era cómo acomodar ese vacío nuevo que se abría de manera tan silenciosa. Nunca me senté a hablar con mi hijo sobre cómo me sentía. Pensaba que hacerlo sería ponerlo en una posición incómoda, obligarlo a elegir. Y yo no quería ser la causa de ningún conflicto. Me repetía que el amor verdadero no exige lugares, que se adapta. Así que seguí observando, ajustándome, guardando comentarios que tal vez habrían aclarado mucho. Con el tiempo, empecé a sentir que mi presencia era más decorativa que necesaria. Estaba invitada, pero no involucrada. Agradecida, pero no consultada. Y aún así, no podía culpar a nadie. No había palabras duras ni gestos claros de rechazo. Todo era correcto, ordenado, educado. Justamente por eso, tan difícil de cuestionar. Ella y yo nunca discutimos, nunca hubo un momento de tensión evidente. Nuestra relación se mantuvo en ese punto neutro que, visto desde fuera, parecía ideal. Yo misma me decía que estaba exagerando, que no debía tomarme las cosas tan a pecho. Después de todo, mi hijo era adulto, tenía derecho a decidir su vida. Aún así, empecé a sentir que hablábamos idiomas distintos. Yo seguía pensando en términos de familia extendida, de incluir, de compartir. Ellos parecían moverse con una lógica más cerrada, más organizada, donde cada cosa tenía su lugar y yo ya no ocupaba el mismo de antes. No era algo que pudiera cambiar con una conversación rápida. Era una forma de vida que se estaba construyendo sin mí. En lugar de enfrentar esa sensación, la acepté. Me dije que era parte del proceso, que no debía dramatizar. Elegí, una vez más, el silencio. Pensé que así evitaría tensiones innecesarias, que el tiempo, como siempre, haría su trabajo. No entendía todavía que ese desplazamiento silencioso, tan correcto y tan educado, estaba dejando una marca más profunda de lo que imaginaba.
Así, sin conflictos abiertos ni palabras duras, fui aprendiendo a ocupar un lugar distinto en la vida de mi hijo, un lugar más lejano, más formal, más contenido. Yo seguí cumpliendo mi papel con discreción, convencida de que estaba haciendo lo correcto. No sabía entonces que esa forma de estar, tan cuidadosa y tan callada, iba a tener consecuencias que ninguno de nosotros supo prever. En esta parte conté cómo conocí a la futura esposa de mi hijo y cómo nuestra relación fue siempre correcta, pero distante. Hablé de interacciones educadas, palabras medidas y sonrisas cuidadas que nunca llegaron a transformarse en verdadera cercanía. Describí cómo muchas decisiones importantes comenzaron a tomarse sin mí, de manera ordenada y aparentemente razonable. Compartí la sensación creciente de quedar al margen sin que existiera un conflicto visible que pudiera señalar. Expliqué que no hubo enfrentamientos ni palabras duras, solo un desplazamiento silencioso que acepté para no causar tensiones. Elegí adaptarme y callar, creyendo que respetar ese nuevo orden era lo correcto, sin imaginar la profundidad de sus efectos. Ese fue el momento en que empecé a darme cuenta de que la invisibilidad no llega de golpe, sino que se instala poco a poco, casi con delicadeza. No fue que de un día para otro dejaran de contar conmigo. Fue algo más sutil, más difícil de explicar, incluso para mí misma. Eran pequeños gestos, decisiones aparentemente sin importancia, silencios que se repetían hasta volverse costumbre. Recuerdo, por ejemplo, a cuando dejaron de preguntarme mi opinión sobre reuniones familiares. Antes, aunque no siempre se hacía lo que yo sugería, al menos me consultaban. De pronto, las invitaciones llegaban con todo decidido: la hora, el lugar, el motivo. Así nos queda mejor, decía mi hijo con naturalidad. Yo asentía, agradecida de ser tomada en cuenta, aunque ya no formara parte del proceso. También empezaron a desaparecer ciertas llamadas. No del todo, pero sí esas llamadas espontáneas, sin motivo concreto. Ahora todo parecía tener un propósito específico. Si me llamaban, era para avisar algo, no para conversar. Yo escuchaba, respondía lo necesario y colgaba sin reclamar. Me decía que no todos expresan cariño de la misma manera, que tal vez yo esperaba demasiado. En reuniones más grandes, notaba cómo las conversaciones importantes se daban entre ellos o con otras personas, mientras yo quedaba escuchando desde un costado. Nadie me ignoraba de forma evidente. Siempre había un saludo, una pregunta breve, un ¿cómo estás? Pero después el diálogo seguía sin mí. Yo sonreía, observaba, trataba de no incomodarme. Me decía que era normal, que los tiempos cambian. Hubo un momento en particular que me marcó, aunque en ese entonces no supe darle el peso que merecía. Estábamos planeando una comida familiar. Yo había ofrecido mi casa, como tantas otras veces. Mi hijo me escuchó y luego dijo que ya habían decidido hacerlo en otro lugar porque les resultaba más práctico. La explicación fue razonable, incluso lógica. Yo asentí sin dudar. Sin embargo, al quedarme sola, sentí una punzada breve, como si algo se hubiera cerrado sin avisar. Cada una de esas situaciones era pequeña por sí sola. Ninguna parecía justificar una conversación seria. Y ese era precisamente el problema. No había un momento claro para hablar, una falta evidente que señalar. Todo era correcto, ordenado, bien intencionado. ¿Cómo decir que me sentía desplazada cuando nadie estaba haciendo nada mal? Mi conflicto interno empezó a crecer ahí, en ese espacio entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir. Por un lado, estaba mi incomodidad silenciosa, esa sensación de no saber bien
cuál era mi lugar. Por el otro, mi convicción profunda de que no debía causar problemas, de que una madre no debe interponerse en la vida de su hijo adulto. Muchas veces estuve a punto de decir algo. Lo pensaba mientras lavaba los platos, mientras caminaba por el mercado, mientras me acostaba por la noche. Imaginaba frases simples, cuidadosas, nada acusatorio, solo expresar cómo me sentía, pero siempre encontraba una razón para no hacerlo. Me decía que quizá estaba exagerando, que no debía dramatizar, que lo mejor era adaptarme. También me repetía que hablar podía generar un conflicto innecesario. Temía que mi hijo se sintiera dividido, obligado a elegir, y yo no quería ocupar ese lugar. Prefería cargar yo con la incomodidad antes que ponerlo en una posición difícil. Esa idea, tan arraigada en mí, me hacía cerrar la boca una y otra vez. Con el tiempo, empecé a ajustar mis propias expectativas. Dejé de proponer planes, de sugerir reuniones. Esperaba a que me invitaran, y cuando no lo hacían, me decía que era parte del proceso. Me esforzaba por no mostrar tristeza, por no hacer preguntas incómodas. Quería ser una madre fácil, comprensiva, respetuosa. Sin embargo, ese esfuerzo constante por no molestar fue cansándome por dentro. Empecé a sentir que mi presencia era opcional, intercambiable, que mi rol se había reducido a aceptar lo que venía sin opinar, y aún así seguía convencida de que ese sacrificio silencioso era una forma de amor. En algunas ocasiones, otras personas notaban mi ausencia y preguntaban por qué no estaba en ciertos eventos. Yo respondía con naturalidad que tenía otros compromisos o que prefería quedarme en casa. No quería que nadie pensara que había problemas. Me convertí en la primera en minimizar mi propio lugar. La relación con mi hijo seguía siendo cordial. Nunca dejó de tratarme con respeto. Eso hacía todo más confuso, porque no había enojo, ni reproches, ni discusiones, solo una distancia que se iba ampliando sin ruido. Yo me aferraba a la idea de que mientras no hubiera conflicto, todo estaba bien. Pero dentro de mí, la pregunta seguía apareciendo: ¿hasta cuándo callar? ¿En qué momento el silencio deja de ser prudente y se convierte en ausencia? No tenía respuestas claras, solo sabía que cada vez me costaba más reconocerme en ese papel tan contenido que había elegido. Hablar implicaba riesgo, riesgo de incomodar, de ser malinterpretada, de parecer egoísta. Callar, en cambio, me parecía más seguro, al menos en apariencia, así que seguí guardando mis palabras, acumulándolas en pensamientos que nunca se convertían en voz. Hoy entiendo que ese periodo fue una especie de ensayo para lo que vendría después, una etapa donde aprendí a desaparecer un poco sin darme cuenta. Pero en ese entonces, mi única intención era proteger, evitar problemas, mantener la armonía. Creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. No imaginaba que cada silencio, cada gesto omitido, cada conversación que no tuve, estaba construyendo una distancia difícil de revertir. Tampoco sabía que ese conflicto interno, tan callado y tan persistente, sería una de las claves para entender todo lo que pasó después. En esta parte, relaté cómo empecé a sentirme invisible a través de pequeños gestos y omisiones, decisiones tomadas sin mí, invitaciones ya definidas, conversaciones donde solo escuchaba. Expliqué que no hubo rechazo abierto, sino una distancia silenciosa que acepté para no causar problemas. Conté cómo ese alejamiento fue creciendo sin ruido, sin discusiones, sin palabras duras. Mostré mi conflicto interno entre hablar o callar y la manera en que elegí el silencio por miedo a incomodar a mi hijo.
Me convencí de que sacrificar mi lugar era una forma de amor y de respeto. Sin entenderlo aún, empecé a pagar un costo emocional que preferí no nombrar. El día de la boda amaneció claro, con ese cielo de la ciudad que parece tranquilo incluso cuando el tráfico ya empieza a rugir desde temprano. Me desperté antes de que sonara el despertador, como si el cuerpo supiera que no era un día cualquiera. Me levanté despacio, sin prisa, y mientras preparaba el café, sentí una mezcla extraña de emoción y cansancio, como si algo dentro de mí estuviera atento, esperando. Me arreglé con cuidado, no por vanidad, sino por respeto. Elegí un vestido sencillo, discreto, de esos que no llaman la atención, pero hacen sentir cómoda. Mientras me miraba en el espejo, pensé en mi hijo cuando era pequeño, en lo rápido que había pasado el tiempo, en cómo ese día marcaba un antes y un después. Sonreí. Quería que todo saliera bien. La ceremonia fue hermosa, al menos en apariencia. Las flores, la música, las palabras medidas, todo estaba perfectamente organizado. Yo ocupé el lugar que me habían asignado, ni adelante ni atrás, simplemente correcto. Saludé a quienes se acercaron, respondí sonrisas, agradecí comentarios amables. Nadie habría dicho que algo no estaba bien. Desde mi asiento observaba a mi hijo. Se veía tranquilo, concentrado, tal vez un poco nervioso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió. Ese gesto bastó para que me calmara por un momento. Pensé que todo lo demás era secundario, que lo importante era verlo feliz. Ella estaba radiante, no exageradamente, no con ostentación, sino con esa seguridad que tienen las personas cuando saben exactamente dónde están paradas. Se movía con naturalidad, saludaba a unos y a otros, hablaba con quienes tenía que hablar. Yo la observaba sin juicio, solo tratando de entender el lugar que ocupaba ahora en la vida de mi hijo. Durante la ceremonia, escuché cada palabra con atención. Hablaban de unión, de respeto, de construir juntos. Todo sonaba correcto, incluso conmovedor. Y aún así, dentro de mí, algo no terminaba de asentarse. No era un rechazo ni una alarma clara. Era más bien una sensación leve, persistente, de que yo estaba presenciando algo en lo que ya no participaba del todo. Después, en la recepción, la normalidad continuó. Las mesas, la comida, las conversaciones. Me senté donde me indicaron y esperé. Nadie fue descortés. Nadie me ignoró. Sin embargo, pasaban los minutos y yo seguía ahí, observando cómo todo se desarrollaba sin que nadie necesitara de mí. Hubo momentos en los que pensé en levantarme, en acercarme a mi hijo y decirle algo, cualquier cosa que rompiera esa barrera invisible que sentía entre nosotros. Pero cada vez que la idea aparecía, la descartaba. No era el momento, me decía. No debía crear una incomodidad innecesaria en un día tan importante. Cuando llegó el momento de los discursos, escuché con atención. Palabras bonitas, agradecimientos, promesas. Mi hijo habló con emoción contenida. Ella lo miraba con orgullo. Yo sentí un nudo en la garganta, pero aplaudí como todos los demás. No quería ser diferente, no quería destacar. En ningún momento hubo un gesto de desprecio ni una palabra fuera de lugar. Y eso, curiosamente, hacía todo más difícil, porque no había nada concreto que me justificara hablar, intervenir, señalar algo. Todo estaba funcionando como debía, al menos así lo parecía. Hubo un instante, breve pero claro, en el que sentí que algo no estaba bien. Fue al ver cómo se tomaban una decisión importante sin consultarme, incluso en ese día. Nada grave, nada dramático, solo una confirmación más de que mi papel ya no era el mismo. Yo lo noté, ellos probablemente no.
Pensé en decir algo, pensé en acercarme y expresar, aunque fuera en pocas palabras, cómo me sentía, pero miré alrededor, vi las caras felices, el ambiente cuidado y me detuve. No quería ser la que rompe la armonía. Me dije que habría otro momento, otro día. Así que elegí, una vez más, el silencio. Sonreí, asentí, me mantuve en mi lugar. Pensé que ese era mi deber como madre, no interferir, no incomodar, no reclamar. Creí que el amor también consistía en saber hacerse a un lado. Cuando terminó la celebración y empecé a despedirme, mi hijo me abrazó. Fue un abrazo correcto, breve, lleno de cariño, pero distinto. Yo lo abracé de vuelta, con cuidado, como si temiera decir demasiado con el cuerpo. Le deseé felicidad. Él me dio las gracias por estar ahí. Regresé a casa con una sensación difícil de explicar. No estaba triste, pero tampoco en paz. Me senté un momento en silencio, todavía vestida, y repasé el día en mi mente. Todo había salido bien. No hubo problemas, no hubo conflictos, y, sin embargo, sentía que algo se había cerrado sin que yo pudiera evitarlo. Esa noche entendí, aunque todavía de forma confusa, que el silencio que había elegido no era neutral, que no intervenir también tenía consecuencias. Pero aún así, me repetí que había hecho lo correcto. Me convencí de que con el tiempo las cosas encontrarían su equilibrio. No sabía entonces que ese día, tan lleno de sonrisas y aparente normalidad, marcaba el inicio de una distancia más profunda. Tampoco sabía que el momento que había dejado pasar no volvería de la misma manera. Solo sabía que había decidido callar, incluso cuando algo dentro de mí pedía ser dicho. Y así terminó el día de la boda, sin escándalos, sin palabras duras, sin confrontaciones. Todo quedó intacto por fuera. Por dentro, en cambio, algo empezó a moverse lentamente, preparando un cambio que aún no alcanzaba a comprender. En esta parte describí el día de la boda, donde todo ocurrió con aparente normalidad y sin conflictos visibles. Conté cómo observé a mi hijo y a su esposa desde una distancia que no era solo física, sino emocional. Expliqué la sensación de ocupar un lugar distinto, más discreto, casi invisible. A pesar de percibir que algo no estaba bien, decidí no intervenir para no romper la armonía de un día importante. Elegí el silencio como había hecho antes, convencida de que era lo correcto. Sin entenderlo del todo, ese día marcó el inicio de una distancia más profunda entre nosotros. Después de la boda, la vida no cambió de golpe. No hubo discusiones, ni reproches, ni escenas que pudiera señalar como el comienzo de algo malo. Todo fue más lento, más silencioso, como si la distancia se instalara con cuidado para no llamar la atención. Al principio, incluso pensé que era una impresión mía, una sensibilidad exagerada propia de quien debe aprender a soltar. Los primeros días seguí con mis rutinas. Me despertaba temprano, salía al mercado, regresaba a casa con mis bolsas y preparaba mis comidas como siempre. Esperaba alguna llamada, no con ansiedad, sino con esa tranquilidad aprendida de quien confía. A veces llegaba un mensaje corto, correcto, preguntando si estaba bien. Yo respondía lo mismo. Nada parecía fuera de lugar. Con el paso de las semanas, empecé a notar que las conversaciones se volvían cada vez más breves. Ya no había espacio para silencios compartidos ni para charlas sin rumbo. Todo tenía un objetivo claro: avisar algo, coordinar una visita, resolver un asunto puntual. Yo escuchaba y asentía, como siempre. Me decía que así es la vida adulta, que no todos tienen tiempo para conversaciones largas. Las visitas se espaciaron. Cuando venían,
Todo estaba bien organizado. Llegaban a una hora exacta, se quedaban el tiempo justo y se despedían con cariño, pero sin la espontaneidad de antes. Yo los recibía con la misma sonrisa, con la misma disposición. No quería que notaran nada distinto en mí. Pensaba que mostrar incomodidad solo empeoraría las cosas. Mi hijo se veía diferente, no infeliz, pero sí más contenido. Hablaba menos de sí mismo, evitaba ciertos temas. Yo lo observaba con atención, tratando de reconocer al muchacho que conocía tan bien. A veces aparecía en un gesto, en una mirada fugaz. Otras veces no, y esa ausencia me dolía más que cualquier palabra dura. No me atrevía a preguntar si estaba bien. Me decía que no debía invadir, que ahora tenía a su esposa, su propia casa, sus propios asuntos. Me repetía que yo ya había cumplido mi papel, que ahora me tocaba acompañar desde un lugar distinto. Esa idea me ayudaba a justificar mi silencio, aunque no lograba calmar del todo mi inquietud. Con el tiempo, dejé de esperar llamadas espontáneas. Si sonaba el teléfono, contestaba con calma. Si no sonaba, seguía con lo mío. Me adapté a esa nueva normalidad sin protestar. Incluso llegué a sentir cierto orgullo por mi capacidad de no exigir, de no reclamar, de no ponerme en el centro. Pensaba que esa madurez era una forma de amor. Sin embargo, por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, aparecían las preguntas que durante el día lograba callar. ¿En qué momento dejamos de hablar como antes? ¿Cuándo dejé de ser alguien a quien se le cuenta lo importante? No buscaba culpas, solo trataba de entender. En algunas ocasiones, otras personas me preguntaban cómo estaba mi hijo, cómo le iba en su matrimonio. Yo respondía con frases generales, positivas, sin entrar en detalles. No quería mostrar preocupación ni sembrar dudas. Me acostumbré a proteger su imagen, incluso en conversaciones donde nadie me lo pedía. También noté cambios en mí. Empecé a pensar 2 veces antes de llamar. No quería interrumpir, no quería parecer insistente, así que muchas veces colgaba antes de marcar. Me decía que, si algo era importante, él me llamaría. Y aunque esa lógica parecía razonable, en el fondo me iba aislando poco a poco. No hubo un momento exacto en que pudiera decir aquí empezó todo. Fue más bien una suma de silencios. Silencios que yo acepté, silencios que reforcé, silencios que se volvieron costumbre. Cada uno parecía pequeño, inofensivo, pero juntos formaban una distancia difícil de cruzar. Mi relación con su esposa se mantuvo correcta, incluso cordial. Nos veíamos poco, hablábamos lo necesario. Nunca hubo una conversación incómoda ni un desacuerdo abierto. Eso hacía todo más confuso, porque si no había problemas visibles, ¿por qué me sentía así? Me preguntaba si el problema era yo, si estaba exagerando, si debía simplemente acostumbrarme. Hubo días en los que me sentí tranquila, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Otros, en cambio, sentía un cansancio emocional difícil de explicar, como si llevara una carga invisible que no podía compartir con nadie. No quería preocupar a otros ni generar comentarios innecesarios. Prefería guardar todo dentro. El tiempo pasó, y con él la distancia se hizo más evidente. Ya no compartíamos fechas importantes como antes. Algunas tradiciones se fueron perdiendo sin que nadie lo decidiera de manera explícita. Yo las recordaba en silencio mientras aceptaba las nuevas dinámicas que se imponían. A pesar de todo, nunca dejé de querer a mi hijo. Eso nunca estuvo en duda. Mi amor seguía ahí, intacto. Lo que había cambiado era la forma de expresarlo, el espacio que ocupaba en su vida y el que yo ocupaba en la suya. Y aunque me dolía, seguía creyendo
que hablar podía empeorar las cosas. Así transcurrieron los meses después de la boda, sin giros bruscos, sin grandes eventos, solo una transformación lenta, casi imperceptible, que iba marcando nuestra relación. Yo la observaba desde dentro, con una mezcla de aceptación y tristeza, convencida de que, si seguía guardando silencio, eventualmente todo encontraría su equilibrio. No sabía entonces que el silencio, cuando se prolonga demasiado, deja de ser prudencia y se convierte en una barrera. Pero en ese momento aún me aferraba a la idea de que callar era mejor que arriesgarme a perder lo poco que sentía que aún quedaba entre nosotros. En esta parte conté cómo, después de la boda, la distancia entre mi hijo y yo creció de forma lenta y silenciosa. Hablé de conversaciones cada vez más breves, de visitas medidas y de una comunicación que se volvió práctica, casi administrativa. Expliqué cómo me adapté, sin reclamar, convencida de que no debía interferir en su nueva vida. Reconocí que seguí queriéndolo con la misma intensidad, aunque desde un lugar más lejano. Empecé a sentir un cansancio emocional que no sabía cómo compartir. Guardé esa sensación de aislamiento para mí, creyendo que era el precio de respetar su felicidad. La conversación ocurrió una tarde cualquiera, sin anuncio previo, sin preparación. No fue en una fecha especial ni en medio de una discusión. Tal vez por eso me tomó por sorpresa. Mi hijo me llamó y me dijo que quería pasar un momento, solo nosotros dos. Su tono era tranquilo, pero había algo distinto en su manera de hablar. Una pausa que no reconocí de inmediato. Cuando llegó, noté que estaba más serio de lo habitual. No preocupado, no enojado, simplemente contenido. Nos sentamos en la cocina, como tantas veces antes. Yo preparé café sin preguntar nada. Él observaba mis movimientos en silencio. Durante unos minutos, ninguno dijo una palabra. No era un silencio incómodo, pero sí cargado. Fue él quien habló primero. Me dijo que sentía que algo había cambiado entre nosotros. No lo dijo como reproche, sino como una constatación. Escuché sin interrumpir. Sentí un nudo en el estómago, porque esas palabras confirmaban algo que yo llevaba tiempo sintiendo, pero que nunca me había atrevido a nombrar. Me preguntó si estaba bien, si algo me molestaba. Esa pregunta tan simple abrió una puerta que yo había mantenido cerrada por meses. Dudé. Pensé en responder lo de siempre, decir que todo estaba bien, que no se preocupara, pero algo en su mirada me detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba preguntando por cortesía, sino por necesidad. Respiré hondo, le dije que no era fácil explicar lo que sentía, que no había un problema concreto ni una discusión pendiente. Le hablé de esa sensación de estar presente pero no incluida, de sentir que mi lugar había cambiado sin que nadie lo dijera en voz alta. No usé palabras duras, no acusé a nadie, solo describí lo que vivía por dentro. Mientras hablaba, me di cuenta de lo cansada que estaba de callar, no de él, sino de mí misma, de haber minimizado mis emociones por miedo a incomodar, de haber creído que amar significaba siempre ceder. Sentí vergüenza al admitirlo, pero también alivio. Él escuchó con atención, no me interrumpió. En su rostro vi sorpresa, pero también algo parecido a la culpa. Me dijo que nunca había sido su intención hacerme sentir así, que había asumido que yo estaba bien porque nunca dije lo contrario. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque eran ciertas. Le expliqué que muchas veces estuve a punto de hablar, pero que siempre me detuve, que no quería ponerlo en una posición difícil, hacerlo sentir dividido,
que pensé que guardar silencio era una forma de cuidarlo. Al decirlo en voz alta, me di cuenta de lo injusto que había sido conmigo misma. Él me confesó que también había sentido la distancia, pero que no supo cómo abordarla, que pensó que yo necesitaba espacio, que estaba respetando mis tiempos. Nos miramos en silencio, entendiendo por primera vez que ambos habíamos interpretado el silencio del otro como una señal equivocada. No hubo lágrimas ni gritos, solo una tristeza tranquila, profunda, de esas que no necesitan exageración. Me dijo que se sentía mal por no haber notado antes lo que me pasaba. Yo le respondí que no tenía nada que reprocharle, que había sido yo quien eligió no hablar. Esa aceptación fue difícil, pero necesaria. Hablamos de su vida, de su matrimonio, de las decisiones que había tomado sin consultarme, no para cuestionarlas, sino para entenderlas. Me explicó que muchas veces pensó que me estaba cuidando al no involucrarme demasiado. Otra vez, el silencio aparecía como una intención malinterpretada. En ese momento, comprendí que no se trata solo de hablar o callar, sino de cómo el otro interpreta ese silencio. Lo que para mí era respeto, para él había sido distancia. Lo que para él era consideración, para mí se había vuelto exclusión. Ninguno actuó con mala intención, pero el resultado fue el mismo. Le dije algo que nunca antes me había permitido decir, que extrañaba nuestra cercanía, no como antes exactamente, sino de una forma nueva, acorde a la vida que ambos llevábamos ahora. No quería volver al pasado, solo quería sentir que aún tenía un lugar claro en su presente. Él asintió. Me dijo que necesitaba tiempo para aprender a equilibrar su vida, que no siempre sabía cómo hacerlo bien. Me pidió paciencia. Yo le dije que la tenía, pero que también necesitaba honestidad. No promesas grandes, solo palabras a tiempo. Cuando se fue esa tarde, no sentí una solución inmediata. No hubo un acuerdo claro ni un final tranquilizador. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras ocuparon el lugar del silencio, y aunque eso no borró la distancia de golpe, sí la hizo visible. Esa conversación fue el verdadero punto de quiebre, no porque rompiera algo, sino porque reveló lo que ya estaba roto en silencio. Me dejó agotada, pero también más ligera. Entendí que callar no siempre protege y que hablar, incluso tarde, puede abrir un camino distinto. No sabía qué pasaría después, no tenía garantías, solo sabía que, por primera vez, había sido honesta conmigo y con él, y esa verdad, dicha sin reproches ni dramatismos, marcó un antes y un después en nuestra relación, aunque el proceso de recomponerla apenas estuviera comenzando. En esta parte relaté la conversación privada con mi hijo, donde por primera vez hablé de la distancia que sentía. Conté cómo, sin reproches ni gritos, expresé mi cansancio de callar y la sensación de estar presente, pero no incluida. Expliqué que él reconoció no haberlo notado y que ambos entendimos que habíamos interpretado el silencio del otro de forma equivocada. Aceptamos que no hubo mala intención, solo una falta de palabras a tiempo. No apareció una solución inmediata ni promesas claras. Aún así, esa charla hizo visible lo que estaba roto y marcó un punto de quiebre emocional en nuestra relación. Después de esa conversación, nada volvió a ser exactamente igual, pero tampoco se transformó de inmediato. No hubo abrazos largos ni frases tranquilizadoras que lo resolvieran todo. Lo que hubo fue una especie de pausa nueva, distinta al silencio anterior. Ya no era un silencio cargado de suposiciones, sino uno más consciente, casi cuidadoso. Los días siguientes transcurrieron
con una calma extraña. Mi hijo no se alejó, pero tampoco se acercó de golpe. Me llamó un par de veces, más por hábito que por necesidad. Yo respondí con la misma serenidad de siempre, aunque por dentro estaba atenta a cada palabra, a cada tono. No buscaba señales grandiosas, solo pequeñas confirmaciones de que algo se había movido. Yo también tuve que aprender a manejar mis expectativas. Después de hablar, una parte de mí esperaba un cambio inmediato, una recuperación de lo que habíamos perdido. Otra parte, más realista, sabía que las distancias construidas durante meses no se acortan con una sola conversación. Me repetía que debía ser paciente, pero no volver a desaparecer. Empecé a poner límites suaves, casi invisibles. Ya no respondía automáticamente que todo estaba bien si no lo sentía así. Tampoco exageraba mis emociones. Simplemente aprendí a decir hoy estoy cansada o preferiría verlos otro día. Frases pequeñas, pero honestas. Al principio me costó. Sentía que estaba rompiendo una regla que había seguido toda mi vida. Noté que él también estaba aprendiendo. A veces preguntaba más de lo habitual. Otras veces se quedaba callado, como procesando. No siempre sabía qué decir y yo tampoco. Hubo silencios incómodos, pero distintos a los de antes. Ya no eran silencios que escondían, sino silencios que buscaban entender. Con su esposa, la relación se mantuvo correcta. No hubo cambios visibles ni acercamientos repentinos. Yo tampoco los busqué. Después de tantos meses de adaptarme, entendí que no todo depende de mí. Acepté que nuestra relación tendría sus propios tiempos, quizás siempre un poco distante. Y por primera vez, dejé de culparme por eso. Hubo días en los que me sentí más tranquila, como si hablar hubiera aligerado una carga que llevaba sin darme cuenta. Otros días, en cambio, sentía una tristeza sorda, la conciencia de que ciertas cosas no volverían a ser como antes. Aprendí a convivir con esa ambigüedad sin pelear con ella. Mi hijo y yo empezamos a vernos de forma distinta, ya no desde la costumbre, sino desde una intención nueva. A veces nos encontrábamos para tomar un café corto, sin grandes conversaciones. Otras veces hablábamos por teléfono unos minutos más de lo habitual. No era una reconciliación completa, pero sí un intento. También entendí algo importante. Hablar no garantiza ser comprendido de inmediato. Yo había dicho mi verdad, pero eso no significaba que él supiera qué hacer con ella. Del mismo modo, escuchar no implica saber cambiar al instante. Ambos estábamos aprendiendo a movernos en un terreno nuevo, sin mapas claros. Hubo momentos en los que sentí la tentación de volver a callar, de regresar a la comodidad conocida del silencio. Hablar cansa, exige presencia, obliga a sostener lo que uno siente sin minimizarlo. Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaba cómo me había sentido antes, desapareciendo poco a poco, y no quería volver ahí. Empecé a cuidar más de mí, no como una reacción, sino como una necesidad. Retomé actividades que había dejado de lado. Me permití decir que no sin dar explicaciones largas. Aprendí que poner límites no es rechazar al otro, sino reconocerme a mí misma. Con el paso de las semanas, la relación con mi hijo encontró un ritmo distinto. No mejor ni peor, solo diferente. Había más conciencia, pero también más cuidado. A veces sentía que caminábamos sobre terreno frágil, tratando de no romper nada. Otras veces, esa fragilidad nos obligaba a ser más honestos. No hubo una conversación final que cerrara el tema, tampoco una promesa clara de que todo estaría bien. Lo que hubo fue un acuerdo tácito de no volver a escondernos
detrás del silencio, de decir algo, aunque fuera incómodo, antes de dejar que la distancia creciera de nuevo. Acepté que algunas heridas no se cierran del todo, solo se aprenden a llevar, que el amor entre madre e hijo no siempre se expresa como uno espera, y que, a veces, comprender al otro implica aceptar que no todo se resolverá a nuestra manera. Hoy miro hacia atrás y veo esa conversación como un inicio, no como un final. Un inicio tardío, tal vez, pero necesario. Me enseñó que hablar no es una garantía de cercanía, pero callar sí puede ser una garantía de distancia. Sigo aprendiendo a encontrar el equilibrio entre respetar la vida de mi hijo y no desaparecer de ella. No siempre lo logro, hay días mejores que otros, pero al menos ahora, cuando algo me pesa, sé que tengo voz, y aunque esa voz no siempre sea escuchada como espero, ya no se pierde en el silencio. Esa es la consecuencia más profunda de aquella charla. No la solución de todos los problemas, sino la posibilidad de seguir intentando, con límites, con pausas, con paciencia. Entendí que el verdadero cambio no es inmediato ni perfecto, pero empieza cuando uno deja de callar por miedo y empieza a hablar con honestidad, incluso cuando duele. Después de hablar con mi hijo, entendí que nada se resolvería de inmediato. Asumí que la conversación no era una solución, sino un comienzo frágil. Aprendí a poner límites pequeños y a expresar lo que sentía sin dramatizar. Me esforcé por no volver a esconderme en el silencio, por miedo a incomodar. Nuestra relación no se reparó por completo, pero empezó a cambiar de forma consciente. Acepté que algunas distancias necesitan tiempo y honestidad para transformarse. El gesto no llegó de la manera que yo hubiera imaginado antes. No fue una disculpa solemne ni una promesa explícita. Tampoco un cambio radical en nuestra relación. Fue algo mucho más pequeño, casi insignificante, para cualquiera que lo mirara desde fuera, pero para mí tuvo un peso especial. Una tarde, mi hijo me llamó y me preguntó si podía pasar un momento. No dijo para qué, solo eso. Su voz sonaba tranquila, sin prisa. Yo dudé unos segundos antes de responder, no porque no quisiera verlo, sino porque había aprendido a no asumir nada, ni para bien ni para mal. Le dije que sí. Cuando llegó no traía prisa. Se sentó en la cocina como antes, pero sin el teléfono en la mano. Ese detalle tan simple me llamó la atención de inmediato. Yo preparé café, como siempre. Ninguno dijo nada durante unos minutos. No era un silencio incómodo, era distinto, más presente. Me contó algo pequeño de su día. Nada importante, nada profundo. Un problema menor en el trabajo, un comentario que alguien había hecho. Yo escuché con atención, sin interrumpir. No intenté dar consejos ni llevar la conversación a otro lugar. Solo estuve allí. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cumpliendo un papel, sino simplemente compartiendo un momento. Después, casi al final, me preguntó si quería acompañarlo al mercado la semana siguiente. No lo dijo como una obligación ni como un gesto grandilocuente. Fue una invitación sencilla, dicha sin énfasis. Yo asentí. No hice preguntas. No le di más peso del necesario, pero por dentro algo se aflojó. Ese fue el gesto. Nada más y nada menos. Durante los días siguientes pensé mucho en eso, en cómo, durante tanto tiempo, yo había esperado señales grandes, claras, definitivas, y cómo, al final, lo que llegó fue algo pequeño, frágil, pero real. Entendí que la reconexión, si iba a existir, no podía parecerse a lo que habíamos sido antes. Tenía que construirse de otra forma. El día que fuimos al mercado, caminamos juntos sin apuro.
Hablamos de cosas simples, a ratos guardamos silencio. No intenté llenar esos espacios con palabras innecesarias, tampoco él. Compramos algunas cosas, comentamos precios, recordamos anécdotas sin profundizar demasiado. No hubo confesiones ni revelaciones, pero hubo presencia. En ese recorrido me di cuenta de algo importante. Yo también había cambiado. Ya no estaba esperando recuperar mi antiguo lugar exacto en su vida. Tampoco buscaba sentirme indispensable. Lo que quería, ahora lo veía con más claridad, era no sentirme invisible, y ese pequeño gesto, esa invitación sin drama, me recordó que todavía podía haber un espacio compartido. No todo fue fácil después de eso. Hubo semanas en las que volvimos a distanciarnos un poco. Días en los que no hablamos. Momentos en los que sentí la tentación de interpretar cada gesto, cada silencio. Pero aprendí a detenerme, a no sacar conclusiones rápidas, a no volver a cargar con todo en silencio ni exigir desde el resentimiento. Con su esposa, las cosas siguieron igual, cordiales, distantes. Ya no esperaba otra cosa. Dejé de sentir esa necesidad constante de encajar o de buscar aprobación. Entendí que no todas las relaciones están destinadas a ser cercanas y que eso no necesariamente es un fracaso. Aceptar ese límite también fue una forma de paz. Hubo días en los que me sentí más fuerte, más segura de mí misma. Otros, en cambio, sentí la ausencia con más intensidad, pero ya no me reprochaba por sentir así. Me permití estar triste sin culparme y tranquila sin sentir que estaba negando algo. La relación con mi hijo empezó a encontrar un ritmo nuevo, no constante, no perfecto, pero honesto. A veces era él quien llamaba, otras era yo. Ya no colgaba antes de marcar. Tampoco llamaba por miedo. Llamaba cuando tenía ganas, cuando algo me nacía decir. Y si no hablábamos, aprendí a no interpretar ese silencio como un rechazo automático. Ese pequeño gesto inicial no resolvió todo, pero abrió una puerta que yo creía cerrada. Me mostró que la reconexión no siempre llega como uno la imagina, ni cuando uno la espera. A veces aparece disfrazada de algo cotidiano, casi invisible, y solo se sostiene si uno aprende a no exigirle más de lo que puede dar. Hoy no diría que todo está bien, sería mentir. Tampoco diría que estamos mal, estamos aprendiendo. A veces con torpeza, a veces con cuidado. Yo sigo ajustando mis expectativas, mis palabras, mis silencios. Él sigue encontrando su lugar entre su vida nueva y los vínculos antiguos. La esperanza que tengo ahora no es ingenua. No espera milagros ni regresos completos. Es una esperanza tranquila, basada en gestos pequeños, en conversaciones imperfectas, en la decisión consciente de no volver a desaparecer. Entendí que amar también implica aceptar lo que el otro puede dar, sin dejar de cuidar lo que uno necesita. Ese gesto, tan simple como compartir una caminata y un café, me enseñó que la reconexión no siempre se anuncia. A veces solo se presenta, tímida, y uno debe decidir si está dispuesto a recibirla sin condiciones. Yo decidí hacerlo con los pies en la tierra y el corazón abierto, sabiendo que el camino no será recto, pero al menos ya no estará hecho solo de silencio. En esta parte conté cómo un gesto pequeño de mi hijo, una visita tranquila y una invitación sencilla, abrió una posibilidad de reconexión. Expliqué que no fue un cambio radical ni una promesa, sino un espacio compartido sin presión. Reconocí que ese gesto me permitió sentir presencia sin exigir cercanía inmediata. Comprendí que ya no buscaba recuperar el pasado, sino dejar de sentirme invisible. Acepté una esperanza realista, hecha de gestos modestos
y silencios más conscientes. Decidí no volver a desaparecer, incluso cuando el camino siguiera siendo irregular. Hoy, cuando pienso en todo lo que ha pasado, vuelvo a esa frase que me acompañó desde el inicio. Mi silencio no fue inocente, no porque haya querido hacer daño, sino porque callar también fue una forma de decidir. Durante mucho tiempo creí que amar significaba no incomodar, no pedir, no ocupar espacio. Ahora entiendo que el amor también necesita palabras, incluso palabras pequeñas, dichas a tiempo. No recuperé la relación que tenía con mi hijo cuando era joven y ya no la busco. Lo que tengo ahora es distinto, más frágil, más consciente, más real. Aprendí a escuchar sin desaparecer y a hablar sin exigir. Aprendí que estar presente no siempre es estar cerca, pero sí es estar visible. Hay días en los que la distancia vuelve a sentirse, otros en los que una llamada breve o una caminata compartida me recuerdan que seguimos aquí, aprendiendo. Yo también cambié. Me permito decir cómo estoy. Me permito quedarme en silencio solo cuando lo elijo, no cuando me escondo. Esta historia no termina con una promesa perfecta. Termina con una acción sencilla. Hoy, cuando algo me pesa, lo digo con calma, sin reproches, con respeto por mí y por él. Ese es el lugar que decidí ocupar. Si esta historia te habló, si alguna vez callaste por amor y te reconociste en estas palabras, te invito a darle like para que llegue a más personas. Y si quieres seguir escuchando historias donde la familia se cuenta con honestidad y sin gritos, puedes suscribirte. A veces, escuchar también es una forma de volver a estar presentes.